Hola a todos y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo un video más de miércoles de Top 5 y en esta ocasión les traigo un Top 5 bastante especial y peculiar porque les vengo a hablar de mi Top 5 de mejores lecturas realizadas en lo que va del año 2020 y sí, ya sé que es muy pronto, pero les cuento brevemente que en los últimos meses hubo una serie de acontecimientos que me llevaron a leer muchísimo y de verdad bastante. Entonces, el primer trimestre leí 50 libros, así es, 50 libros. Ya sé que es bastante y que probablemente debería de acudir a una de estas juntas de lectores anónimos o algo similar, pero como les digo, fue una situación bastante peculiar y decidí enfocar mucha de mi atención y de mi tiempo a la literatura y en este tiempo leí bastantes libros, muchos de ellos bastante interesantes, así que pues quería mencionarles algunos de los mejores y concretamente los que más me llamaron la atención y que me gustaría recomendarles. Así que sin mucho más preámbulos, vayamos directamente a esta lista con 5 títulos que les recomiendo muchísimo. El primer libro que les quiero mencionar se titula ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? De Catherine Marshall. Este es un libro que de verdad disfruté muchísimo y me gustó bastante. Les recomiendo mucho que lo lean si les interesa la cuestión económica y sobre todo ver una perspectiva de la economía que es un poco distinta a la habitual. El libro concretamente se enfoca mucho en el trabajo y la labor femenina y también cómo es que en muchas ocasiones esta no está contabilizada en la economía general y cómo es que pasa desapercibida a pesar de que suele ser tan importante y tan vital para que la economía que conocemos oficial y formalmente sea posible. Y este libro comienza particularmente con la pregunta que le da título al libro y es ¿quién le hacía la cena a Adam Smith? Como muchos de ustedes saben, Adam Smith tenía esta idea de que en realidad la economía y en sí el mundo funcionaba porque la gente trataba de satisfacer pues sus deseos y tenía un interés propio y en sí la gente trabajaba y hacía cosas simplemente porque quería obtener algún beneficio ya sea para ellos o para las personas allegadas a ellos. Y la autora lo que trata de hacer desde el inicio es mencionarnos que esto no es verdaderamente así, porque si nos vamos a analizar quién era la persona que le ayudaba muchísimo a Adam Smith y que le permitía que él se dedicara a hacer estos tratados económicos y a reflexionar sobre estos temas, pues en realidad era su madre que constantemente le estaba ayudando, le hacía de comer, se hacía cargo de su ropa, de la limpieza del lugar en donde estaba y de muchas otras labores que parecieran imperceptibles y a veces un poco irrelevantes, pero que en realidad son básicas y sumamente importantes para que otras personas puedan dedicarse a estas labores que sí se contabilizan y que sí se consideran importantes para la economía formal. Y lo que hace el autor a lo largo de múltiples capítulos es mencionarnos qué aspectos que en muchas ocasiones son vitales para la vida humana dejan de tener importancia en el aspecto económico y son cuestiones que una o no se cuantifican o de plano no se pueden cuantificar, sin embargo son cruciales y vitales para la vida. Es un libro que me gustó muchísimo porque siento que rescata el valor de muchas otras cosas que en realidad son muy importantes para la vida humana, desde las cuestiones de cómo es la crianza de los niños, quién se hace cargo de la alimentación, de la limpieza, de algunas otras labores y sobre todo también muchas de las cuestiones emocionales, que en realidad este apoyo que se proporciona a otras personas que se dedican a hacer pues actividades que sí impactan en la economía cuantificable, se llevan a cabo mayoritariamente por mujeres y no son contabilizadas. Asimismo, no solo se enfoca en estas labores, sino en la razón por la cual muchas de estas cosas se hacen, que no es por este interés propio y únicamente egoísta que mencionaba Adam Smith, sino que en muchas ocasiones se hace por el verdadero deseo de querer ayudar a otras personas, de mejorar la vida de otros, de apoyarlos en situaciones difíciles y cómo es que estas características en muchas ocasiones consideradas femeninas, en realidad son tan importantes para nuestra vida. Entonces es un libro que de verdad me gustó muchísimo, tiene una visión como que muy humanista en donde se tratan de rescatar valores e ideas que son muy importantes para la vida y que asimismo hacen que uno pues vea el mundo como que con más amor desde una perspectiva más humanista, en donde en realidad tratamos de ayudar a los demás y en realidad buscamos la forma de que la economía funcione no solo para un grupo selecto y no solo para personas que buscan el interés propio, sino para aquellos que buscan el bien común y el ayudar a los demás. Es un libro de verdad precioso y se lo recomiendo muchísimo. Después en el puesto número 4 les tengo un libro que se llama La ligera ventaja de Jeff Olsen. Ese también fue un libro que me encantó y es un libro de no ficción que se enfoca mucho en pequeñas cosas que puedes hacer todos los días para mejorar en múltiples aspectos y ámbitos de tu vida. Como creo que se pueden imaginar por el título, el chiste es
hacer pequeñas acciones que acumuladas y a lo largo del tiempo en realidad pueden tener un gran impacto en nuestras vidas. Y concretamente esa es la idea principal del libro, pero lo que me gustó mucho del libro es que el autor trata de usar esta estrategia en muchos ámbitos de nuestra vida y te da ejemplos de cómo es que puedes hacer pequeños cambios, pequeñas modificaciones o pequeñas acciones que con el tiempo definitivamente te van a llevar a estar mejor, a sentirte mejor y a en sí pues ser una mejor persona de una forma integral y holística. Habla desde cuestiones financieras y en sí pues cómo tratar con el dinero hasta cuestiones de salud física y mental, de también cómo interactuamos con los demás y cómo podemos asegurarnos de tener buenas relaciones con familia, amigos y algunas otras personas que sean importantes para nosotros. Habla también de cuestiones para sentirnos mejor emocionalmente y de pequeñas acciones que podemos hacer para mejorar tanto personal como comunitariamente. También habla de acciones que podemos hacer para ayudar a otros. Y precisamente esto fue lo que más me gustó del libro, que el autor no se enfoca solo en un libro como de superación personal que está totalmente enfocado en uno mismo, sino que habla de cómo el crecer como persona puede tener impacto en otros y menciona que si en realidad todos nos enfocáramos en buscar la forma de mejorar como sociedad y como comunidad, podríamos tener pues resultados magníficos. Y eso fue lo que más me gustó del libro y esa es la razón por la cual yo se los recomendaría. Les digo que la premisa es muy sencilla, simplemente es hacer pequeñas acciones todos los días o muy seguido que permitan que uno mejore y que crezca, pero también tiene un enfoque muy claro en cómo es que podemos aplicar esta estrategia en muchos ámbitos de la vida y esos fueron los capítulos que más me gustaron y los que siento que podrían aportar más para personas que estén interesadas en eso. Es un libro que de verdad les recomiendo mucho, es un poquito repetitivo, sin embargo sí creo que vale mucho la pena y sobre todo nos permite como poner un poco en balance qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que podemos hacer para mejorar y mejorar poco a poco, ¿no? Que no se sienta como que esta avalancha de que tengo que hacer muchísimas actividades y muchísimas cosas o cambios, sino que podemos empezar poco a poco y con el tiempo, después de 6 meses, un año, 5 años, pues ya vamos a estar en una situación mucho, pero mucho mejor. Después, en el puesto número 3, les tengo el libro Switch de Dan y Chip Heath. De estos autores ya leí otro libro que se llama Made to Stick, que también me gustó muchísimo. Y en esta ocasión, usando un formato muy similar, abordan otra temática y otra problemática y nos dan tips de cómo es que podemos hacer ciertas acciones para mejorar y para lograr cambios tanto a nivel individual como a nivel comunitario, nacional e internacional. Es un libro que me parece muy importante para personas que quieran hacer un cambio, que quieran convencer, que quieran cambiar la mentalidad o la forma de pensar de algunas personas. Y no es necesariamente manipulación o algo así, sino es en realidad entender cómo es que nosotros tomamos decisiones y cómo es que podemos motivar a otros a que tomen otras decisiones o a que vean las cosas desde otra perspectiva y en realidad actúen en congruencia con lo que piensan y lo que creen. Y es un libro que nos menciona muchísimos ejemplos de casos en los que era necesario hacer un cambio y cuáles fueron algunas estrategias y métodos que tomaron algunas personas para que estos cambios se pudieran realizar de manera satisfactoria. Lo interesante de este libro es que en cada capítulo se van abordando diversas temáticas y te van dando múltiples ejemplos que uno podría emplear, como ya les comenté, de manera individual o social. Y fue un libro que me gustó muchísimo porque pues tuve la oportunidad de ver muchísimos casos en los cuales se pueden aplicar estas metodologías y estas estrategias y asimismo es un libro que te permite entender cuáles son las principales razones por las cuales nos cuesta tanto trabajo hacer un cambio y hacer este switch. Los autores concretamente dicen que nosotros tenemos como dos sistemas internos. Uno de ellos es muy racional, sabe qué tiene que hacer y sabe por qué debe de hacer las cosas, pero este no es siempre el más importante porque al final tenemos otro aspecto emocional que es el que al final viene tomando las decisiones y que no necesariamente siempre va de la mano con el racional. Entonces, lo que tratan de hacer es buscar estrategias con las cuales podamos coordinar estos dos y hacer que ambos funcionen de mejor manera. Y a lo largo del libro ellos van analizando cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de estas cuestiones y cómo es que podemos hacer que colaboren para lograr un cambio que deseemos. Es un libro que les recomiendo mucho, no solo si quieren hacer cambios a nivel individual o colectivo, sino también si les interesa conocer algunas de las estrategias que se han empleado para generar cambios sociales pues muy interesantes y para en realidad mejorar nuestra situación actual. De verdad, un libro muy pero muy interesante. Después, en el puesto número 2, les tengo un libro que de verdad puedo decirles con certeza que me ha cambiado la vida. Es uno de estos pocos libros que en realidad me hizo
pues cambiar mis acciones y mis actitudes diarias, y es el libro de ¿Por qué dormimos?, de Matthew Walker. Este libro, como creo que se pueden imaginar, habla sobre el sueño y es un científico que se dedica concretamente a todas las cuestiones relacionadas con el sueño, y comienza con esta pregunta de ¿por qué dormimos? Concretamente, ¿cuál es la razón por la cual le dedicamos casi el 33% de nuestra vida a dormir? ¿Cuáles son las ventajas que trae y en sí cuáles son las desventajas que tendría el no dormir lo que deberíamos de dormir de acuerdo a nuestra biología y demás? Este libro de verdad se me hizo maravilloso y lo disfruté muchísimo. Tiene una prosa muy sencilla en la cual el autor te va explicando poco a poco cuáles son las ventajas y las desventajas de dormir, cuáles son las razones por las cuales nosotros dormimos y cuáles son algunas de las teorías que se tienen sobre el sueño y la importancia de este para nuestra vida, para nuestro aspecto físico y mental, sobre todo también en cuestión emocional. En los múltiples capítulos el autor va abordando muchísimas temáticas relacionadas con el sueño, con su duración, con sus ventajas, sus efectos en el cuerpo, en la mente, en nuestra creatividad, en nuestro peso y en muchos otros factores de nuestra vida que de verdad hacen que le demos la importancia de vida al sueño. Y creo que es un libro de verdad muy, pero muy bueno porque, como ya les dije, tiene una prosa muy simple, entonces creo que es de verdad un libro de divulgación científica en el cual pues nos van dando poco a poco todos estos conocimientos y conceptos de los aspectos importantes del sueño, y posteriormente ya pasan a mencionarnos cuáles son las cosas que podemos hacer para dormir, el tiempo que debemos de dormir y cuáles son las ventajas que tiene el dormir lo que necesitamos. Como ya les dije, este fue un libro que para mí sí fue cumbre y importantísimo porque yo por muchos años he tenido unos hábitos de sueño muy pero muy malos, muy deplorables. De hecho, esto de que lea 50 libros probablemente es porque tenía muy malos hábitos de sueño. Y después de leer este libro, como que ya dije, ¿sabes qué? No puedo estar teniendo estos hábitos tan malos, porque cuando leí todas las implicaciones que tiene el dormir o no dormir y cuáles son las desventajas que tiene el no dormir lo suficiente, de verdad es que dije, no, tengo que cambiar un poco mis hábitos y de verdad sí debería darle muchísima más prioridad a mis horas de sueño. Y este es un libro que de verdad me cambió muchísimo mi perspectiva sobre el sueño, y no solo sobre el sueño, sino muchas otras cosas que están relacionadas con este. Como ya les dije, a lo largo del libro el autor habla de las implicaciones que tiene para nuestra salud física, en sí cómo es que el dormir o no dormir puede hacer que estemos más atentos o no, puede tener efectos en nuestro peso, puede tener efectos también en la forma en la que procesamos información, en nuestra memoria, en nuestras emociones y en muchos otros aspectos. Por estas razones solo me queda decirles, de verdad, traten de darle prioridad a su sueño, duerman 8 horas diarias y sean muy estrictos con esas horas de sueño. Asimismo, les recomiendo muchísimo que lean este libro porque de verdad les va a dar muchísimo conocimiento, y creo que es muy importante saber exactamente por qué dormimos y por qué deberíamos de dormir las horas que nos tocan. Y en el puesto número 1 se encuentra El libro vacío de Josefina Vicens. Como creo que ya se pueden imaginar, este es un libro que me encantó, me fascinó y definitivamente se lo recomiendo muchísimo. El libro en cuestión nos cuenta la historia de un hombre que quiere ser escritor, y para esto él, pues en un inicio dice que se va a comprar 2 libros, 2 libretas. Y en una de ellas va a anotar como que todas las ideas que tenga, en sí va a hacer como bocetos y va a escribir lo que piense pertinente, y ya después solo lo que sea verdaderamente bueno y lo que valga la pena lo va a pasar a este segundo cuaderno en el cual pues ya va a estar en sí la esencia y las cosas que de verdad sean muy muy buenas. Y lo que vamos a ver a lo largo de la historia es cómo este señor empieza a escribir en un libro, y a medida que van pasando los días, las semanas, los meses e incluso los años, el otro libro se queda vacío, porque él considera que muchas de las cosas que escribe en realidad no son lo suficientemente buenas. Y esta podría decirse que es una historia muy sencilla, sin embargo, a lo largo de las hojas y de las páginas vamos viendo que nuestro protagonista tiene una percepción del mundo de verdad buenísima. Es una persona que está muy atenta a los detalles y que poco a poco nos va contando un poco de su vida y también de sus pensamientos, de sus reflexiones y de lo que opina sobre la humanidad, sobre la vida, sobre el mundo en el que vivimos, sobre la economía, sobre el trabajo. Y es una persona muy, pero muy reflexiva, que constantemente empieza a filosofar sobre muchos aspectos que lo rodean, y que es una persona que también está buscando conexión con otros, que trata constantemente de ver cómo es que puede entender a los demás, cómo es que puede ponerse en los zapatos de otros, qué es lo que puede hacer para ser una mejor persona y para lograr mayor
entendimiento entre los seres humanos y de verdad es un libro precioso. A pesar de que el libro se enfoca mucho en la vida de nuestro protagonista, el protagonista constantemente nos habla de muchas de las preguntas existenciales que creo que muchos de nosotros tenemos. Asimismo, es un libro que, como les digo, tiene una esencia filosófica muy, pero muy buena. Y sobre todo creo que es un libro que habla mucho de los deseos, de las inquietudes, de las inseguridades que tenemos muchas personas. Es un libro que me parece de verdad hermosísimo porque nos cuenta a detalle la vida de una persona que podría ser una persona común y corriente, pero que al mismo tiempo tiene tantas cuestiones y tantas inquietudes y, no sé, ideas dignas de mencionar y cómo es que en muchas ocasiones tenemos a todo este grupo de personas que en realidad tienen ideas valiosísimas y opiniones muy buenas que por X o Y razón, ya sea por cuestiones económicas, sociales o lo que sea, deciden pues quedarse con esa información y con esas ideas y no compartirlas con el mundo. Y no sé, es un libro que de verdad me hizo sentir muchas cosas. Siento que es una lectura que probablemente va a resonar con muchas personas. Si no es por uno u otro tema, es por simplemente la prosa del autor o la forma en la que percibe el mundo, la comunidad y en sí todo lo que lo rodea. Es un libro que de verdad a mí me encantó y pues por eso se los pongo en el primer lugar y espero que pues se animen a leerlo. Y bueno, esas fueron las lecturas que más me han gustado en lo que va del año. Me encantaría que me cuenten ustedes qué opinan, si han leído algunas de ellas o no, si los temas les llamaron la atención o cualquier otra cosa que me quieran pues mencionar. Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este video no olviden compartirlo y darle like. Si no pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y nos vemos mañana mismo. Bye.